Del Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Para quienes no se recuerdan, esta basílica es la más importante en el mundo, más importante que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Por qué? Porque San Juan de Letrán es considerada la catedral de Roma. Y por eso es la catedral de las catedrales, la iglesia de las iglesias, el templo de los templos, y es uno de los primeros lugares donde se profesaba ya formalmente la fe católica. Recordemos que los primeros 3 siglos fueron para los cristianos siglos de persecución, de mucha violencia, y es hasta que llega el emperador Constantino que se convierte al cristianismo y con él todo el imperio romano, que ya se puede formalmente dar un culto a Dios Todopoderoso, y por eso Constantino manda construir esta catedral en nombre de San Juan de Letrán y se convierte pues en la iglesia principal de Roma y de todo el mundo. Hay un monumento de San Francisco de Asís frente a la Basílica de San Juan de Letrán, donde San Francisco de Asís, se dice, junto con unos frailes, cuando llegó a Roma, cruzó los muros de Roma y se encuentra con la Catedral de San Juan de Letrán, pues se siente muy emocionado, muy acongojado, porque está frente al corazón de toda nuestra iglesia. Y es por eso que el día de hoy el Evangelio que nos ha presentado la liturgia tiene que ver con el respeto del templo, y es ahí donde nosotros vemos cómo Jesucristo pues entra al templo, se encuentra con los que están haciendo comercio, que tienen ahí los bueyes, las mulas, los cambistas, y Jesucristo viene y empieza a darle vuelta a todo y muestra una ira, y justamente en esa ira nosotros vemos cómo Jesucristo cumple esa palabra que dice: «El celo de tu casa me devora». Y queridos hermanos, ciertamente nosotros tenemos que entender que cuando entramos a un templo, no estamos entrando a un centro comercial, no estamos entrando a una oficina, no estamos entrando a una casa, estamos entrando a un lugar sagrado, y por eso justamente debería de existir ese cambio de actitud cuando nosotros venimos de la calle y entramos al templo, porque estamos entrando a ese lugar sagrado, ese lugar especial, a ese lugar de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando nosotros vemos que el templo no viene respetado, que el templo no viene cuidado, es ahí donde también sentimos ese dolor, porque en el fondo el templo también es lo que custodia, lo que alberga también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde nosotros, entrando al templo y no reconociendo que ahí está Cristo, entonces ¿cómo vamos a vivir los sacramentos que se celebran así? Entonces, queridos hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que recordar: el templo es un lugar sagrado, y siendo que es un lugar sagrado, deberíamos respetarlo como tal. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.